Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Esta es su casa y bienvenidos a Tragos del Mundo. Mi nombre es Eduardo, nos encontramos en Martini y el día de hoy vamos a preparar un cóctel que nació en los años de 1910. Estamos hablando del clásico y refrescante Moscow Mule, un cóctel a base de vodka. Hoy vamos a ver cómo hacerlo, los insumos, vamos a hablar un poquito acerca de este cóctel y también les voy a dar un tip para que le quede pero muy bueno. Pero antes de ver todo esto, vamos con la intro. Bien amigos, ya estamos aquí otra vez y ahora vamos a mostrar los insumos que vamos a utilizar para preparar nuestro cóctel Moscow Mule. Lo primero, nuestro vaso tipo jarro. El Moscow Mule siempre se sirve en tazas Mule. En esta ocasión no cuento con uno, pero un jarro de estos le va muy bien. Ahora sí, el base de nuestro cóctel, el vodka, la parte ácida se la vamos a dar con limón. La parte dulce, ya esto es acorde a sus gustos, jarabe de Kion, el hielo, que nunca falta, y ginger beer. Ahora, en herramientas vamos a utilizar dos herramientas muy básicas que vamos a encontrar por donde sea. Un jigger y una cucharilla para bar. Y para darle a nuestro Moscow Mule un toque visual, vamos a utilizar únicamente un ramillete de hojas de hierbabuena y limón. Ahora sí, esto es todo lo que vamos a utilizar, son insumos muy básicos que podemos encontrar en donde sea, eso sí. Y ahora vamos a ver cómo hacemos nuestro Moscow Mule, pero antes de eso vamos con la publicidad. Bien, ahora sí, ya estamos otra vez aquí y ya estamos listos para hacer nuestro cóctel Moscow Mule. Primero, nuestro vaso tipo jarro. Importantísimo que ya esté frío. Lo pueden poner en su refri o bien en hielo o bien colocarle dentro hielo y agua. Ahora vamos con nuestra base, como ya les dije, el vodka. Vamos a colocar 2 onzas de vodka. Como les mencioné, este cóctel nace en los años 1910 en Los Ángeles, Estados Unidos. El limón que tienen ellos es un limón mucho menos ácido que el que está aquí en la zona. Entonces, para que les quede un limón más o menos igual al que tienen allá, les recomiendo hacer una mezcla de jugo de limón y jugo de naranja. Y de esta mezcla le vamos a poner media onza. Nuestro agente dulce, como ya les mencioné, es acorde al gusto que tengan ustedes. Si lo quieren un poco más seco o fuerte el cóctel, simplemente no le pongan. ¿Cuánto? Media onza igual de nuestro jarabe de Kion. Por último, nuestro ginger beer. En este punto, este era un tip que les quería comentar. Muchos bartenders lo que hacen es colocarle hielo a tope y completarlo con esto. Yo les recomiendo no hacerlo, ya que al hacer eso no siempre van a colocar la misma cantidad de esto. Entonces, ya que el hielo, en este caso el que tengo yo es un hielo chico, o ustedes pueden conseguir un hielo más grande y no siempre va a ser igual. Ahora, eso que les menciono es para que sus cócteles o sus Moscow Mule que ustedes preparen les queden siempre igualitos. Ahora les voy a contar un poquito de historia del Moscow Mule. Es un cóctel que nace gracias a dos hombres amigos en ese entonces
Uno era Jack Morgan y otro era John Martin. Jack Morgan era el dueño de un restaurante el cual había cometido un error de hacer una compra muy grande de ginger beer. Por desgracia, el ginger beer no se usaba mucho en esa época, entonces él tenía un miedo enorme a que se le pierda todo eso. Su amigo Martin estaba casi en lo mismo, pero con el vodka. Recordemos que en esas épocas en Estados Unidos no consumían mucho el vodka. Ahora, como ven, le he colocado el hielo, ahora sí hasta el tope. Incluso le vamos a colocar un poco más. Y bueno, como les digo, su amigo Martin estaba igual, pero él con el vodka. La gente en esos tiempos en Estados Unidos no consumía mucho vodka. Entonces, ellos se juntan y tienen la idea de crear un cóctel usando el ginger beer y el vodka para que vendan todo lo que ellos han tenido allí. Y así es como nace este cóctel Moscow Mule en los años 1910. Ya para un año después, ya para 1911, se convirtió en uno de los cócteles más consumidos allá en Estados Unidos. Ahora sí, como ven, lo único que he hecho es con la cucharilla de bar removerlo un poco. ¿Para qué? Para que todo el vodka, el limón y el jarabe que están aquí debajo se mezclen. Ahora viene la parte visual. Fácil, limón, uno, en este caso le voy a colocar dos. Y un penachito o hojitas de hierbabuena. Y aquí lo tienen, amigos, nuestra versión del Moscow Mule, un cóctel muy clásico, muy rico y sobre todo muy refrescante. Los invito a que lo hagan en sus casas, en sus fiestas, van a ver que les queda muy bueno. Y recuerden que tomar bebidas alcohólicas en exceso es malo. Nos vemos hasta la próxima. 3, 2, 1. Que nace por dos amigos, uno se llamaba Jack Morgan, el cual había hecho una compra muy grande de ginger beer.